Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Concretamente, en este mes de junio estamos leyendo el libro de Salmos. Yo soy Vicky Carabalí y hoy estaremos leyendo 5 capítulos más de este libro. Estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer, pero lo primero es presentar todo lo que hacemos en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, vengo delante de ti para pedirte, Señor, la presencia del Espíritu Santo en la lectura del día de hoy. Queremos entender lo que vamos a leer hoy, Señor, así que te rogamos, Señor, que por medio del Espíritu Santo nos ayudes a entender tu santa palabra. Amado Padre, te ruego, tanto para mí como para las personas que están del otro lado de la pantalla, se nos haga fácil entender lo que leamos el día de hoy, para poner por obra todo lo que leemos, Señor. Queremos aplicar, Señor, cada vez lo que leemos de tu santa palabra. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de lo que está en tu santa palabra. También te doy las gracias, Señor, por habernos traído un día más a la lectura de tu palabra, haber quitado todo obstáculo que podría haber impedido esta lectura, y te ruego, Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil para que sean llenados por la semilla que es tu santa palabra y ella dé buenos frutos en nuestras vidas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme un día más. Hoy vamos a estar leyendo 5 capítulos, pero como les dije, vamos a hacer el resumen de lo que leímos el día de ayer. En el Salmo 56 vemos que David clama a Dios por ayuda en medio de la persecución y el miedo, confiando siempre en la palabra y la promesa del Señor. El Salmo 57 vemos que David clama a Dios por misericordia y protección en medio de la adversidad, confiando en la fidelidad de Dios y en su inmenso amor. En el Salmo 58 vemos que se trata de un salmo que clama a Dios por justicia contra los malvados, confiando siempre en la soberanía y el juicio del Señor. En el Salmo 59, David clama a Dios por protección contra sus enemigos, confiando en el poder y la justicia de Dios. El Salmo 60 es un himno que reflexiona sobre la derrota militar de Israel y clama a Dios por restauración y ayuda. Y en el Salmo 61 vemos que David clama a Dios como su refugio y su fortaleza en medio de la aflicción y del peligro. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 62 del libro de Salmos. Vamos a estar utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Y si aún no tienen esta guía, pueden descargarla gratuitamente en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Todos los enlaces los tienen en la información de este video. Abran su Biblia en el capítulo 62 del libro de Salmos, sigan la lectura, subrayen todo aquello que puedan aprender y al final nos veremos para hacer un pequeño comentario bíblico. Salmos 62. Dios, el único refugio. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo conspiraréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo, como a pared desplomada y como a cerca derribada? Solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, solo un soplo son los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los poderosos. Pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmos 63. Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán presa de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmos 64. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Escucha, Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del miedo al enemigo. Escóndeme del plan secreto de los malignos, de la conspiración de los malvados que afilan como espada su lengua. Lanzan como una saeta suya la palabra amarga para disparar a escondidas contra el íntegro. De repente le disparan y no temen. Obstinados en su perverso designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Planean maldades, hacen una investigación exacta, el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Pero Dios los herirá con saeta, de repente llegarán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, temerán entonces todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmos 65. La generosidad de Dios en la naturaleza. Tuya, Dios, es la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas nuestras rebeliones. Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan abundancia, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Salmos 66. Alabanza por los poderosos hechos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, dadle la gloria con alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, las cosas admirables que ha hecho por los hijos de los hombres. Volvió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalaran,
porque tú, Dios, nos probaste. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, te inmolaré carneros, te ofreceré en sacrificio toros y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho en mi vida. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy. Veamos lo que podemos resumir. En el Salmo 62, escrito por David, vemos que en el título encontramos la palabra Jedutún. Los hijos de Jedutún eran conserjes y porteros del templo. Esto lo podemos leer en 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 42. Esto como dato general para que sepan de qué trata la palabra Jedutún. David comienza declarando la confianza en Dios, aunque no menciona una petición específica. Versículo del 1 al 2. David reprende a sus enemigos por la perseverancia en atacarlo y les advierte del juicio que les espera. Versículo 3 al 4. David hace énfasis en que su confianza está exclusivamente puesta en Dios. Versículo 5 al 6. David les enseña a confiar solamente en Dios y les dice en lo que no deben confiar, en las vanidades les dice. Versículo 8 al 10. David habla de la verdad que está en su alma. Dios es el poder y por eso su confianza plena estaba depositada en el Señor. Versículo 11 al 12. El Salmo 63, también escrito por David, vemos que aunque en el título se menciona que David estaba en el desierto cuando escribió este salmo, no podemos ubicarlo en un evento concreto. David comienza dejando claro quién es su Dios. Recuerden que en esa época había muchos dioses, por lo tanto David aclara quién es su Dios. David menciona que lo buscará a la madrugada, es decir, será el primer pensamiento del día. Y dice que lo buscaría como alguien que tiene sed y busca agua en el desierto. Versículo 1 al 2. El principal motivo de David de buscar a Dios era tener su misericordia, que según David valía mucho más que la vida. Muchos damos por hecho la vida, pero no entendemos o no sabemos que tenemos vida porque Dios tiene misericordia de nosotros. David era consciente de ello. Versículo 3. Y por esa misericordia que es realmente el amor de Dios hacia nosotros, David lo alababa. Versículo del 4 al 6. David le agradece a Dios haber sido su socorro, su refugio, haber sujetado su alma y haberlo sostenido cuando sus enemigos lo buscaban, así también como haberlo defendido. Versículo 7 al 10. David proclama una vez más la confianza en Dios y en lo que Dios hará por él. David aún no era rey en ese momento y él agradecía como si fuera rey. Versículo 11. El Salmo 64, escrito por David, vemos a David en un momento de crisis de tantos que tuvo, clamando a Dios por ayuda. Le pide que aleje de él el temor causado por sus enemigos y que lo esconda del ataque secreto de ellos. Estos ataques a los que se refería David eran calumnias y mentiras contra él, que eran tan destructivas, dice él, como espadas. El ataque venía de hombres que no temían a Dios. Versículo 1 al 4. Y se enorgullecían en el oscuro fondo de su corazón. Versículo del 5 al 6. Pero Dios responde con su propia flecha, con su propia saeta. Los malos atacaban a David inesperadamente, pero Dios en su posición más alta los veía y les disparaba inesperadamente, sin previo aviso y sin advertencia. El enemigo recibía lo que daba. Todo lo mal que hablaba de David se volvía en contra de él mismo. En ese momento temían a Dios y servían como lección a todo el pueblo, a todos los demás. Versículo 7 al 9. El justo se gozará y aumentará la confianza en Dios, dice el versículo 10.
El Salmo 65, escrito también por David, no se sabe en qué ocasión específica surgió este salmo, pero al ser un salmo de agradecimiento y alabanza por los rebaños y por el grano, pudo haber sido escrito en alguna fiesta de la cosecha. Una vez más, David habla de pagar los votos en alabanza y ubica a Jerusalén como el lugar donde la alabanza, es decir, el pago de votos, está esperando al Señor. Y esto es para mostrarle el agradecimiento a Dios por escuchar las oraciones de su pueblo, versículo 1 al 3. Tomen en cuenta lo que dice estos versículos, que la alabanza ya estaba esperando a Dios, no que cuando Dios llegue empiece la alabanza, sino la alabanza ya estaba antes que Dios, solamente esperando que Él llegue para lanzarla. Escuchar y acudir al llamado de Dios nos hace dichosos, no nos faltará nada, no nos faltará protección, ayuda, comida, etc. Versículo 4. Dice David que la respuesta a la oración serán grandes y justas debido a la gran bondad del Señor. Aunque David no sabía lo que había más allá de Jerusalén, sabía que Dios era el creador de toda la tierra. Y dice que hasta los habitantes de los confines de la tierra, es decir, de los lugares más remotos de la tierra, también temían a Dios. Porque, entre otras cosas, Dios es quien manda el amanecer y manda el anochecer. Versículos 5 al 8. David hace una hermosa descripción de cómo Dios se asegura de proveer a la tierra todo lo que necesita y cómo la creación le muestra agradecimiento. Versículo del 9 al 13. El Salmo 66, de autor desconocido, nos habla de cómo se debe alabar a Dios. Este salmo da instrucciones para que toda la tierra alabe a Dios, no solamente Israel, y nos da algunas directrices de cómo se debe alabar a Dios. Aquí pongan atención a ver si es que cumplen con estos requisitos las alabanzas que ustedes escuchan en casa. Dice que debe alabarse a Dios con alegría, que se debe cantar la gloria de su nombre, dice que se debe rendir digna alabanza a Dios. Dice que la alabanza debe contener obras importantes del Señor. Dice que la alabanza debe contar la grandeza del poder de Dios contra los enemigos. Dice que toda la tierra debe adorar apropiadamente a Dios. Y dice que la alabanza también debe hablar sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Les invito a meditar si las alabanzas que ustedes escuchan tienen algunos o varios de estos requisitos. Esto lo leímos entre los versículos 1 al 4. El salmista da algunos motivos por lo que Dios es digno de alabanza, versículos del 5 al 12. También debemos alabar a Dios individualmente. ¿Y cómo se hace esto? Presentando nuestros sacrificios. En ese entonces era la ley, ahora estamos bajo la gracia, por lo tanto, el único sacrificio que nos queda es orar, es la oración. ¿Qué otra cosa podemos hacer para alabar individualmente? Pagar nuestros votos. Esto es importantísimo. Si tú haces una oración con voto, debes pagarla. No porque Dios pierda o gane si tú cumples tu voto. Dios sigue siendo Dios, pero el que pierde eres tú. Otra forma de alabar a Dios individualmente es dando testimonio. Todo esto lo vemos entre los versículos 13 al 19. Les invito a leer profundamente este capítulo. Presentar nuestra oración, que sea escuchada y respondida, es un verdadero privilegio. Por lo tanto, es una muy buena razón para alabar a Dios. Versículo 20. Y eso es lo que hemos leído el día de hoy. Como ven, hay cosas importantes que podemos aplicar actualmente a nuestros días, como el capítulo que acabamos de leer sobre la alabanza. Y espero que este resumen les ayude a entender un poco mejor lo que dice este y los otros capítulos que hemos leído. Así que vamos a dar gracias a Dios por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ha habido una enseñanza muy valiosa, Señor, que podemos aplicar a nuestras vidas cada día. Ahora ya sabemos cómo debemos alabarte, cómo debemos adorarte, Señor, tanto en grupo como individualmente. Gracias, amado Padre, por esa tremenda enseñanza. Te ruego, Señor, que nos sigas enseñando cada día más con la lectura.
Cada uno podemos seguir leyendo tu palabra, Señor, retomar algún capítulo. Ayúdanos a entenderlo mejor cada vez que lo volvemos a leer. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso y nos permites este maravilloso privilegio de leer tu palabra para conocer lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Por eso te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque nos das un entendimiento espiritual a cada uno de nosotros. Llenas nuestro corazón con tu palabra para poder ponerla por obra. Ayúdanos a hacerlo cada día. Señor, te doy las gracias por un nuevo día y te pido fortaleza para el día de mañana. Dame salud, dame bienestar, dame fuerza y sobre todo dame guía espiritual. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más en la lectura de la Santa Palabra de Dios. No me queda más que desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.